Se publicó el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre perspectivas de la economía mundial. ¿Cómo se ve el panorama para el 2018 y 2019? Pues sí, el Fondo Monetario Internacional recortó el día de ayer su pronóstico de crecimiento por primera vez en más de 2 años. Ahora proyecta una expansión global del 3.7% para 2018 y para 2019 por debajo del 3.9% que había proyectado hace apenas 3 meses. Ahora, para Estados Unidos en particular, el fondo dejó sin cambio su pronóstico para 2018, pero sí redujo sus expectativas para el próximo año de 2.7% a 2.5%. Y esto principalmente por el potencial impacto del conflicto comercial respecto a China. También recortó su estimado del 2019 a 6.2% desde el 6.4% que traía. Y esta reducción lo que refleja es una confluencia de varios factores, incluida la introducción de aranceles de importaciones entre Estados Unidos y China, el desempeño más débil de los países de la eurozona y el aumento de las tasas de interés que están presionando algunos mercados emergentes y generando salidas importantes de capital, especialmente Argentina, Brasil, Turquía, México, entre algunos otros países. Ahora, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los riesgos para la perspectiva global han aumentado de manera importante en los últimos 3 meses y se han inclinado ya hacia la baja en sus pronósticos. Según también el fondo, si la guerra comercial continúa, podría tomar una porción significativa del crecimiento global y de acuerdo con los modelos que presentan, la producción global podría caer más de 0.8% para 2020. Esto en un escenario en el que Trump cumpla con todas sus amenazas, incluidas las tarifas globales sobre la producción de autos. Ahora, además, la producción para el próximo año podría caer de un 1.6% en China y más del 0.9% para los Estados Unidos. Entonces, si bien la economía mundial aún está en camino de igualar el ritmo de crecimiento del año pasado, que fue el más fuerte desde 2011, la nueva perspectiva del fondo muestra que un catalizador de crecimiento, impulsado en parte por los recortes de impuestos de Estados Unidos y también por la creciente demanda de importaciones, está empezando a disminuir. Esta semana los ministros de Finanzas y los banqueros centrales de los 189 países miembros del Fondo Monetario Internacional se estarán reuniendo en Bali para las reuniones anuales del fondo junto con el Banco Mundial. Y ahí es donde tendremos mayor detalle sobre todas estas expectativas en adelante. Muy pendientes de estas reuniones, Alejandro. Por otro lado, José, desde la semana pasada, la tasa del bono de 10 años ha tenido un incremento importante. ¿Cuál es la relación con el aumento en la volatilidad del mercado americano? Hola, Susana. Sí, mira, uno de los razonamientos más recurrentes con respecto al reciente episodio de volatilidad en el mercado de bonos del Tesoro ha sido que en algún punto las tasas eran lo suficientemente atractivas para incentivar una rotación considerable en el asset allocation de acciones a bonos. Como se muestra en la gráfica en pantalla, una comparación directa, aunque un tanto superficial, entre la tasa del bono de 10 años y el rendimiento por dividendo del S&P 500 nos muestra qué tan atractiva es la inversión en bonos a los niveles actuales. Podemos ver que esta diferencia está en niveles similares a los de 2011. Ahora bien, recordemos que el proceso de asignación a diferentes clases de activos es un proceso dinámico y como tal no existe un número mágico que dispare una rotación tan brusca. Sin embargo, resulta interesante revisar algunos estudios relacionados con este tema. Históricamente los múltiplos precio-utilidad se han movido al alza hasta que la tasa de 10 años cruza un nivel aproximadamente del 5%. Sin embargo, de acuerdo con un análisis de Credit Suisse, este valor ha disminuido a 3.5%. En otras palabras, mientras dicha tasa permanezca por debajo del 3.5, el mercado tendería a responder positivamente ante un incremento de tasas, pero reaccionaría negativamente una vez se supere este valor y la trayectoria de las tasas permanezca al alza. Además, la relación entre las valuaciones de acciones y las tasas de interés es aproximadamente lineal. Cuando las tasas están muy bajas, un incremento de tasas ejerce un efecto positivo bastante fuerte en los precios accionarios, lo cual podría ayudar a explicar en parte el mercado alcista que hemos tenido en los años anteriores, en los años recientes prácticamente. Y luego, finalmente, me parece importante tener en cuenta la razón de este fuerte repunte, sobre todo en el tramo largo de la curva, con el consecuente empinamiento de la misma. No es tanto debido a la prima de plazo, ni porque se espere una inflación virulenta en Estados Unidos, sino por la incertidumbre en cuál es el nivel terminal de la tasa de referencia de la FED, la famosa tasa neutral. En otras palabras, esta tasa probablemente sea más alta de la que se estimaba anteriormente,
dada la percibida solidez de la economía estadounidense, lo cual es algo bueno. Y si el incremento en tasas de los bonos ocurre de manera gradual e incluso se estabiliza, esperaríamos que la correlación entre acciones y los bonos regrese a la normalidad, es decir, a un nivel negativo. De lo contrario, seguiremos viendo un panorama adverso en el que hay un sell-off simultáneo de estas dos clases de activos. Bien, pues Alejandro, migrando al mercado brasileño, hemos visto que ha tenido una tendencia positiva en las últimas semanas. Cuéntanos de este dinamismo. Sí, efectivamente, los activos de Brasil han tenido un rally importante desde la semana pasada, cuando las encuestas mostraron que Bolsonaro estaba ganando impulso en la primera vuelta de la elección presidencial. Al parecer, el mercado tomó con entusiasmo el hecho de que Bolsonaro, de la extrema derecha, lideró la primera ronda de la elección, con más votos de los que incluso las encuestas habían pronosticado, y que además sus aliados también tuvieron un buen desempeño en las elecciones al Congreso. Ahora, con esta noticia, los Bulls de Brasil han estado de vuelta y han movido, la verdad es que mucho a este mercado. El ETF EWZ, que es el mayor fondo cotizado en bolsa que sigue a las acciones brasileñas y que tiene un valor de 6.7 billones de dólares, se incrementó de manera muy importante, subió el lunes a niveles o a sus niveles más altos desde el 19 de mayo de 2017. Este ETF tuvo más de 84 millones de transacciones por un valor de 3.3 billones de dólares, y esto es el mayor número desde junio. Y con esto casi logra cuadruplicar el volumen diario promedio que habíamos visto en el último año. En el mismo sentido, el índice de referencia brasileño, el Bovespa, subió el lunes 4.1%, con Itaú, Petrobras y Bradesco entre las mayores contribuyentes a este aumento. Con esto ahora el índice tiene ya un rendimiento cercano al 13% en lo que va del año. Se encuentra ya prácticamente en un mercado alcista, con más de 20% de retorno desde su mínimo del año. El real y los bonos gubernamentales no se quedaron atrás, también vieron un rally bien importante el lunes. El real se apreció 2.2%, aunque en el año sigue abajo, con una depreciación cercana al 12%. Y por otro lado, los bonos cayeron casi 50 puntos base, ubicándose en 10.84%. Sin embargo, también en el año acumulan una pérdida de 58 puntos base. Entonces, en conclusión, sí, el mercado sin duda reaccionó a la primera vuelta de la elección presidencial. Estaremos analizando muy de cerca el comportamiento de este mercado en adelante, ya que, como sabemos, es una economía sumamente relevante, no solo para la región de Latinoamérica, sino también en el entorno global, ¿no? Claro. Pues finalmente, José, con el alza de las tasas en Estados Unidos, ¿qué otros impactos te parece que debamos tener en la mira en la economía y en las bolsas? Mira, me gustaría empezar por el ciclo de compra de vivienda en Estados Unidos. En los años recientes este boom ha estado un poco en las sombras sin atraer mucha la atención. Sin embargo, ha estado presente. Y es que uno de los catalizadores ha sido que las tasas hipotecarias entre 3 y 4% han hecho que la compra de casas sea algo relativamente accesible. Sin embargo, esa tasa ya está cerca del 5%, la más alta desde 2011, y es probable que continúe subiendo. Y si vemos el mercado de venta de autos, encontramos prácticamente la misma historia. Los términos de financiamiento y arrendamiento bastante amigables incentivaron este mercado, que tuvo las ventas más altas en 2016. Por lo tanto, no resulta tan sorprendente que con un incremento de tasas de interés, las ventas y el precio de acciones de empresas automotrices estén cayendo considerablemente en los últimos días. Por otra parte, también fuera de Estados Unidos seguimos escuchando voces como la del ministro de Finanzas de Indonesia, que alertan sobre las implicaciones en mercados emergentes de la política monetaria de la Fed. No podemos olvidar que la abundante liquidez de este ciclo y el ambiente de bajas tasas de interés han propiciado un notable incremento en el endeudamiento tanto del sector corporativo como el gubernamental y el de hogares. De manera que este telón de fondo también contribuye a que no haya respiro en el mercado bajista que encontramos en el mercado accionario de países emergentes, particularmente en Asia. Y en el corto plazo me parece que este sell-off en el mercado de bonos de alguna manera sí sube la barra en la temporada de reportes corporativos que ya comenzaron en Estados Unidos, dado que el alza en tasas requiere que las expectativas en el crecimiento de utilidades permanezcan sólidas para justificar las valuaciones que estamos viendo actualmente. Y, por ejemplo, me parece natural que las correcciones en el mercado de capital estén siendo más pronunciadas en nombres y sectores con múltiplos más elevados, como el de tecnología, los cuales no están cayendo porque tengan niveles de apalancamiento excesivos, sino porque sabemos que las tasas son un componente clave al traer a valor presente los flujos de efectivo esperados. Adicional a este punto, ya empiezan a impactar las presiones inflacionarias por el incremento en costos de insumos y una desaceleración en la demanda en otras partes del mundo como China. Evidentemente, las presiones como más relevantes varían de un sector a otro,
por mencionar algunos, tenemos el incremento en costos laborables, de transporte, materias primas y las importaciones chinas que ya tienen arancel. No obstante el complejo panorama que describimos, vemos valor en sectores como el financiero y el de energía, y me parece que en general, ahora más que antes, debemos ser cuidadosos en el escrutinio del balance de las empresas, así como en la capacidad que tienen las empresas para poder transferir al consumidor el incremento en costos. Bien, pues muchas gracias por el análisis de esta tarde. Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citibanamex, y José García de Vinuesa, socio en AGBC Wealth and Asset Management. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Susana. Gracias a ustedes, buenas tardes. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más información a ganadores y perdedores.